El día de hoy, durante el sermón en inglés, el pastor Josh terminaba su mensaje hablando un testimonio que, a su abuela le tocó experimentar. En la guerra entre Turquía y Albania, a su abuelita le tocó vivir en esa temporada, en ese tiempo. Los turcos en algún momento tuvieron la oportunidad de tomar a muchas personas de la nación de la abuelita del pastor Josh. Al suceder esto, entonces esta señora, cuando era jovencita, termina estando en una posición muy vulnerable, que inclusive una familia la tomó como su esclava, una familia turca. Esta muchachita le tocó entonces vivir en ese contexto, en esa situación muy turbia, muy difícil, seguramente haciendo el trabajo de más de 2 personas. Sin embargo, cuando esto está sucediendo, eventualmente esta persona tiene la oportunidad de recibir la libertad que tanto deseaba. Las cosas dejaron de ser tan complicadas y eventualmente vino a los Estados Unidos. Al estar aquí en los Estados Unidos, en una ocasión, después de ya pasar muchos años, alguien llegó a la puerta de su casa y tocó. Y le hizo, cuando la abuelita del pastor Josh abrió la puerta, miró que era la señora, que era la mamá en la familia en donde esta señora o anciana ya una mujer madura había sido esclava por mucho tiempo. Esta señora que se acercaba ahora a este hogar venía en gran necesidad. Ella también había emigrado a los Estados Unidos, pero había perdido familia, había perdido todo lo que tenía, y ahora venía a esa puerta porque no conocía absolutamente a nadie más en los Estados Unidos y necesitaba ayuda. La abuelita del pastor Josh hizo lo honorable, hizo lo que una persona cristiana debe de hacer. Abrió la puerta de su hogar, la atendió, y a partir de ese momento estuvo constantemente enviándole dinero para que esta señora se pudiera sostener y pudiera seguir adelante con su vida. Cuando escuché este mensaje, esta manera de terminar el mensaje de la mañana, el mensaje en inglés, la verdad me conmovió por completo, porque yo traía una ilustración, una historia también, un poquito menos intensa, más sencillita, algo que me tocó experimentar cuando era adolescente. Pero cuando yo escuchaba esta historia, no pude dejar de venir y compartir a ustedes esta historia que él nos comunicó, porque de verdad me conmovió muchísimo y me hizo entender de qué se trata la carta de Filemón. La carta de Filemón que vamos a estudiar el día de hoy es una carta que no necesariamente contiene mucha teología. Es una carta muy cortita, solamente tiene 25 versículos en ella. Es solamente una hoja, contiene todo lo que la carta de Pablo a Filemón contiene. No es nada complicado, no viene mucha teología, no vienen muchos principios bíblicos. Al parecer están hablando entre personas adultas. Y el día de hoy así quiero yo hablar contigo. El día de hoy no voy necesariamente a compartir una predicación, porque como te digo, el contenido de Filemón es extremadamente práctico, pero sí podemos ser parte de la conversación y hablar acerca de lo que Pablo le dice a Filemón, como si fuéramos personas ya creciditas, ya grandecitas. Si ustedes nos visitan por primera vez, tal vez no van a tener mucho concepto de lo que vamos a hablar, no van a tener mucho contexto. Pero si ustedes han estado aquí por algunos años y han sido cristianos por muchos años, ustedes saben que el tema del perdón es un tema muy importante en la Escritura. Y eso es lo que el apóstol Pablo tiene en mente cuando él se dirige a Filemón. Y por eso les invito a que abran su Biblia, por favor, en ese libro, si no la han abierto. En esta carta vamos a encontrar 3 personajes importantes. El primero de ellos es el autor de esta carta, es Pablo. El segundo de ellos es a quien esta carta va dirigida. Este personaje es llamado Filemón, y luego hay un tercer personaje llamado Onésimos. Y dice el versículo 1 al 3, Pablo, prisionero de Cristo Jesús.
apóstol Pablo se está presentando delante de Filemón y le está recordando cuál es su condición. Le dice: yo soy un prisionero de Cristo Jesús. Y esto es muy significante porque cualquier persona pudiera pensar que Pablo era un prisionero de los romanos, porque a estas alturas Pablo está en la cárcel en Roma, o por lo menos en arresto domiciliario. Pero él no es prisionero de los romanos, él es prisionero de Cristo Jesús, él es un esclavo de Cristo Jesús, él le pertenece a Cristo Jesús. Y luego dice: y el hermano Timoteo. Timoteo era a quien eventualmente Pablo iba a empoderar para convertirse uno de los líderes de la iglesia. Entonces Pablo está diciendo: Filemón, tú me conoces, soy un prisionero de Cristo Jesús y conoces a mi discípulo, conoces a aquel que está bajo mi cuidado y atención, aquel en quien estoy invirtiendo, llamado Timoteo. Luego dice: a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, compañero de milicia, eres un hombre que sirves a la par de nosotros. Es gente grande, no es una carta en donde el apóstol Pablo está enseñando a Filemón. Es una carta en donde él está a la par con Filemón. Luego dice: a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha. No solamente está Filemón, sino hay otros compañeros de milicia. ¿Cómo el Señor nos mirará a ti y a mí? Nos mirará como personas que estamos de la misma manera, con la misma cantidad de pasión y con la misma intensidad de servicio, buscándolo y sirviéndolo a Él. ¿O solamente nos mirará a algunos de nosotros como involucrados en la milicia, peleando la buena batalla? Espero en el Señor que cada uno de nosotros podamos sentir que somos partícipes de la obra del Señor, como lo eran Apia y Arquipo, que eran compañeros de lucha. Y luego continúa y dice: a la iglesia que se reúne en tu casa. Por eso te digo que están hablando entre gente grande. Filemón vive en la ciudad de Colosa. Filemón es una persona adinerada. No había muchos cristianos como Filemón. Y en la casa de Filemón se reunía la iglesia. En la casa de Filemón se reunía la iglesia. Y Filemón era el líder de esa congregación. Están hablando de apóstol a pastor. Están hablando de apóstol a alguien que está auspiciando, que está cuidando, que está protegiendo la iglesia de Dios en Colosa. Y luego dice: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo te concedan gracia y paz. Y lo que hemos de estar a punto de ver es una historia fascinante de perdón. Y nunca encontramos la palabra perdón en esta carta. Nunca encontramos conceptos teológicos en esta carta. Es solamente una plática, una conversación entre personas entendidas, entre personas que están vendidas al evangelio, entre personas que saben que no se pertenecen a ellos mismos, sino que le pertenecen al Señor, entre personas que saben que la misión es mucho más grande que la individualidad. Estas son personas que están embebidas en el servicio del Señor. Y el día de hoy el tema que les quiero compartir lo he titulado La anatomía del perdón. La anatomía es una de esas ciencias naturales que hablan acerca de la estructura organizacional de los seres vivientes. Hay una estructura, hay un orden, hay una organización en cada ser viviente. Y el perdón tiene una anatomía. El perdón es una virtud muy buena. Es una virtud que viene del cielo. Es una virtud que no cualquier persona puede practicar. Y el apóstol Pablo lo sabe. Y él sabe que Filemón no entiende. Y no le da un discurso acerca de qué es el perdón y cómo se debe de perdonar. No, está hablando con personas que entienden el concepto del perdón porque han sido perdonadas.
El perdón es una virtud que se practica, que se debe de valorar, que se debe de honrar. Porque Dios es un Dios perdonador. God is a forgiving God. Dios es un Dios perdonador. El Dios que tú y yo conocemos es un Dios perdonador. Es un Dios que nos ha amado tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el momento que aceptas a Jesús como tu Salvador, lo aceptas porque estás reconociendo que eres falto y eres pecador y necesitas un Salvador. Y Dios es un Dios perdonador. Y cuando experimentamos ese perdón, empezamos a vivir agradecidos. Agradecidos por lo que Él ha hecho con nosotros. El perdón de Dios nos da mucho que agradecer. God's forgiveness gives us much to be grateful for. Entonces no solamente experimentamos el perdón, sino experimentamos los efectos del perdón. Una vez que nos sentimos perdonados, somos personas libres, somos personas que por fin podemos empezar a vivir de una manera agradecida con el Señor. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Mira lo que dice el Salmo 103 del versículo 2 al 4. Alaba, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y de compasión. Eso es lo que decía el salmista. Eso es lo que estaba en la mente de Pablo. Y él entiende que también estaba en la mente de Filemón. Por eso no es tan difícil acercarse a Filemón y decirle: necesitas perdonar a Onésimo. El principio ya lo entienden. Esta verdad ya la viven. Ya no necesitan convicción, ya necesitan acción. Una de las bendiciones del perdón es que cuando perdonamos encontramos un hermano. Que cuando perdonamos muy posiblemente encontremos un amigo. Muchas de nuestras relaciones personales, cuando han sido dañadas y no perdonamos, lo único que quedan son los recuerdos de aquella bonita relación, de aquella bonita experiencia. El perdón te puede multiplicar esa experiencia. Algunos de nosotros que hemos practicado el perdón sabemos que Dios no se queda con nada. Cuando tú estás diciendo perdóname, la otra persona muy posiblemente se va a sentir conmovida para decir: no, perdóname tú a mí. Pero alguien tiene que tomar la iniciativa. La pregunta es: ¿quién es esa alguien? Tú y yo. Somos los que venimos a la iglesia el domingo. Somos los que hemos experimentado el perdón de Dios. Tú y yo podemos empezar a perdonar. Y ciertamente no todas las personas van a reaccionar como he estado platicando aquí. No todos van a decir: tú perdóname a mí. Pero al menos tú ya no vas a estar lidiando con esa carga. Porque no perdonar es una carga muy pesada. Podemos empezar a vivir agradecidamente cuando hemos recibido el perdón. Y eso es lo que Pablo le dice a Filemón. Mira, tanta es de bonita la relación entre Filemón y Pablo, que mira, Pablo ora por él constantemente. Le dice: siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones. Entonces Pablo le está, como te digo, son gente grande, son camaradas, son compañeros de milicia, son soldados de la fe, están peleando la buena batalla, están juntos en esto. Y le dice: Filemón, me acuerdo
acuerdo de ti y no puedo dejar de dar gracias a Dios. Gracias por ti, gracias por los recursos que Dios te ha dado, gracias por la gente de Colosa que estás ministrando. Filemón, estoy bien agradecido por ti, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Di conmigo todos. Hacia todos los creyentes. Filemón, eres una persona muy fina, pero más que fina, Filemón, eres una persona obediente. Eres una persona amorosa. Con todos estás al 100. Con todos. I always thank God for you in my prayers because of your love for others and your faith in Jesus. Eso pone a la luz el carácter de Filemón. Esto definitivamente refleja un carácter muy especial, el carácter de una persona que no vive su carácter humano, sino que el Espíritu de Dios le da el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. Luego dice el versículo 6, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Mira Filemón, quiero que así como tú te llevas muy bien con todos, esa clase de compañerismo contribuya para la obra del Señor, esa clase de amor y de perdón y de compañía y de llorar con los que lloran y reír con los que ríen, que eso sea para beneficio de la obra del Señor. Y es ahí entonces donde eventualmente el apóstol Pablo empieza a llegar al punto, a su razón de tener de enviar esta carta a Filemón. I pray that your partnership with us in the faith may be effective. Sabe que si este compañerismo entre Pablo y Filemón es efectivo, el evangelio va a alcanzar a más personas. Lo que no está diciendo Pablo, pero que podemos asumir claramente, es que si entre nosotros hay personas que no se respetan, no se aman y cuando fallan no se perdonan, eso trae implicaciones a la vida de la iglesia. No puede llegar una persona que no conoce a Jesús y glorificar al Padre que está en los cielos porque estamos echándonos los unos a los otros. Pero cuando hay perdón, se puede recibir en el ambiente, cuando hay paz, cuando hay armonía. Y cualquier no creyente puede ser partícipe de eso. Tienes que tener en cuenta que en aquellos tiempos la iglesia de Colosa no me imagino que fuera tan grande como la nuestra. La gente se reunía en un hogar y tal vez era una manada muy pequeña de personas que estaban en contra de todo lo establecido, cultural, política, socialmente. Realmente estaban ellos en un ambiente muy precario, un ambiente muy difícil. Y tenían que brillar como el sol si querían ser relevantes a sus comunidades, a su ciudad en donde ellos estaban. Tenían que vivir lo que Jesús mismo les mostró con su ejemplo. Ahora cuando Pablo se dirige a Filemón, como te digo, tiene un tema en mente, más bien tiene una persona en mente, y esa persona es Onésimo. Y Onésimo era un esclavo de Filemón que había salido huyendo del hogar de Filemón. Ahora, en aquellos tiempos, primero que nada, déjame mencionarte que la esclavitud no era como la esclavitud aquí en los Estados Unidos de América. Inmediatamente muchas veces asociamos, cuando leemos en la Biblia que se habla de señor y de esclavo, inmediatamente lo queremos asociar con lo que sucedió aquí hace algunos siglos y que fue muy horrible. No era la manera como se vivía la esclavitud en los tiempos del apóstol Pablo. Pero ¿a quién le iba a gustar ser un esclavo? ¿A quién le iba a gustar ser un siervo? ¿A quién le gusta ganar el mínimo?
¿A quién le gusta ganar tan poquito que se va a quedar solo en su pueblo? Todas las demás personas están yendo para el norte y tú vas a decir, no, yo no voy para allá, me voy a quedar aquí. Dios va a proveer. Muchas personas deciden salir del lugar en donde hay pobreza o hay opresión o hay, en fin. En el caso de Onésimo, ciertamente el apóstol Pablo tiene la mejor de las relaciones con Filemón, pero no sabemos si Onésimo huyó de Filemón antes de que Filemón fuera cristiano. Porque si Filemón hubiera sido muy buena onda, ¿por qué Onésimo salió huyendo? ¿Por qué razón? Entonces algo ha sucedido en la vida de Filemón, y lo que ha sucedido es que el apóstol Pablo le ha ministrado con el evangelio y lo ha aceptado. Y después en otra ciudad, en Roma, el apóstol Pablo tiene un encuentro con Onésimo. Y cuando empieza a conocer a Onésimo, Onésimo le platica cuál era su situación. Y el apóstol Pablo puede relacionarse con su situación porque él está bajo arresto domiciliario. Pero más que eso, la iglesia de ese tiempo en su mayoría eran esclavos. No había muchos Filemones en la iglesia. Había muchos Onésimos. Y por eso el apóstol Pablo constantemente le recuerda a las personas bajo esclavitud a que respeten a sus amos, a que hagan el trabajo que les tienen que rendir a ellos como al Señor. Es una gran audiencia. Son muchas personas las que viven bajo esta clase de opresión en el sistema social y económico del Imperio Romano. El apóstol Pablo entiende a Onésimo y órale, así como cuando pasa por aquí, que de repente estás platicando con alguien y dice, yo conozco a esa persona, y tú dices, oh, yo también, y ya de alguna manera se acercaron los dos mundos, ¿no? Cuando las dos personas conocen a alguien en común, ya son camaradas, ¿no? Algo así está sucediendo aquí. Onésimo, ¿conoces a Filemón? Sí, vivía en su casa como un esclavo, como un siervo. Oh, yo también conozco a Filemón, fíjate. Y mira lo que ha hecho Filemón, ha abierto su casa para la iglesia del Señor. Y me imagino que muchas conversaciones sucedieron, y entre esas conversaciones, la conversación del evangelio. Y Onésimo entregó su vida a Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces es lo que vamos a estar a punto de descubrir. El apóstol Pablo envía a Onésimo junto con Áticos, así se llamaba el individuo, Lo llamó junto con él para llevarle una carta a la iglesia de Colosenses, en donde estaba Filemón, y le envió también una carta a los efesios y a los filipenses. Pero entre esas tres cartas iba otra carta más que el apóstol Pablo escribió desde prisión, la carta a Filemón. Y ahora va Onésimos con Áticos, van a entregarle esta carta a Filemón y van a entregarle la carta a la iglesia de Colosenses. Pero la carta no se va a leer en silencio, no es solamente para Filemón, es para toda la iglesia. Porque por eso eventualmente empezamos a darnos cuenta de las implicaciones que todo esto tiene. Llega una carta. Imagínate cuando Filemón abre la carta, le quita el sello, empieza a leerla y dice lo siguiente: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón. ¿A mí? ¿A mí? ¡Wow! Ya estoy en las grandes ligas, ¿qué no? El apóstol Pablo me escribe una carta a mí. Y lo que el apóstol Pablo está a punto de enseñarle a Filemón, y que Filemón ya sabía, pero que tenía que poner en práctica con Onésimos, es que perdonamos porque somos perdonados. We forgive because we are forgiven. Y de hecho,
esta carta que el apóstol Pablo envió con este hombre llamado Tíquicos, acompañado por Onésimo. No era lo único que iba a recibir esa iglesia. Iban a recibir una carta muy especial, que de ello voy a hablar un poquito en 3 semanas, en donde voy a mostrarte cómo el perdón nos permite ser personas agradecidas. Filemón tenía que leer la carta delante de toda la congregación. La carta dirigida a él mismo, pero también la carta dirigida a toda la iglesia. Y en la carta a toda la iglesia, en el capítulo 3, versículo 12, dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó. Que dice la última parte, vamos a leerla juntos, 1, 2, 3. Perdonen también ustedes. Las 2 cartas llegan juntitas y no sé cuál leyó primero Filemón en público, pero si fue la de Colosenses, seguramente eso empezó a crear espacio para el perdón. Este no era un mensaje solamente para Filemón. Ese era un mensaje para la iglesia en Colosa y es un mensaje para la iglesia en Escondido. Forgive one another as the Lord forgave you. Por encima de todo, dice el versículo 14, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Ya no se pueden vestir como se vestían antes. Ahora vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Si queremos de alguna manera reflejar lo perfecto que es Cristo Jesús, tenemos que vestirnos de amor. Y por eso es posible perdonar, porque perdonamos como un acto de amor. We forgive as an act of love. Esa es la motivación. Hemos sido amados y ahora nosotros podemos amar. Hemos fallado tanto delante del Señor. Hemos hecho tanta cosa tan oscura. Hemos hecho tantas cosas tan inmorales. Hemos hecho tantas cosas que no son aceptables delante de Dios, por más buenos que nos sintamos. El Señor lo ve como pecado y por ello no puede tener relación con nosotros, y decide enviar a su Hijo unigénito para que por medio de él podamos recibir el perdón de Dios. Y ese fue un acto de amor. Y la expectativa es que tú y yo, como seguidores de Jesús, vivamos también de esa manera. Perdonemos como un acto de amor. Mira lo que dice el versículo 8 al 9. Pero antes de llegar ahí, el apóstol Pablo le dice a Filemón: hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque ha reconfortado el corazón de los santos. ¿Sabes qué, Filemón? Eres a todo dar con los hermanos. ¿Les ha pasado que la gente les dice: oye, ¿sabes qué? En público, o sea, cuando estás entre un tumulto de personas, entre un grupo grande de personas, ¿sabes qué? Eres bien a todo dar con un montón de gente. Pero nosotros sabemos que individualmente no estamos a todo dar con toda la gente. Por eso a mí me asusta cuando la gente me viene y me dice: oh, pastor, usted es a todo dar. Casi nunca me dicen, pero suponiendo que me dijeran: oiga, pastor, usted es a todo dar, me gustaría decir: ¿sabes qué? Pues sí, soy a todo dar, pero la verdad es de que no todos tienen la misma opinión. Para algunas personas no soy tan a todo dar. Y no quiero tener esa percepción equivocada de que todos me ven con los mismos ojos, porque no es cierto. Entonces tú y yo podemos llevárnosla bien a todo dar con 99 personas, pero con una no. Con una no. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Pensamos que la relación que tenemos con los 99 va a mitigar la relación que no tenemos con esa persona. Claro que no, al contrario, nos va a afectar a todos.
A todos. Esa falta de perdón no solamente te va a afectar a ti. El perdón no es un asunto personal. El perdón es un asunto de iglesia. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice: si tienes algo contra tu hermano, ni siquiera des ofrenda. No levantes tus manos. No le hagas como que todo está bien. Una sola persona es suficiente para que afecte la integridad del cuerpo de Cristo. Y luego nos preguntamos: ¿por qué no somos efectivos alcanzando a escondido para Cristo? Tenemos que ver en nuestro corazón. Hay muchas razones, pero una tal vez de ellas es: ¿cómo va a venir mi compañera de trabajo? Si la odio, pero feo. Ni me voy a atrever a invitarla porque esta persona no se merece a Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pensará esa persona de Emmanuel Faith Community Church en español? ¿No nos mira a todos? ¿No sabe que somos bien nice? Porque nomás te mira a ti, es lo único que ve. Y si tú dices que vienes aquí a la iglesia, pues ya nos quemaste a todos. ¿Se dan cuenta? El asunto del perdón no es un asunto personal, es un asunto de comunidad. Luego dice el versículo 8 al 9: por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes de hacer, prefiero como camaradas, rogándotelo en el nombre del Señor. Prefiero como hermanos en Cristo, prefiero como colaboradores en el ministerio, encargártelo en el nombre del amor. No te lo voy a obligar, no te voy a hacer saber exactamente lo que tienes que hacer, sino sabes que hay amor en ti. Confío en que vas a hacer lo que tienes que hacer. ¡Wow! ¿Cuántos adolescentes no quieren esta clase de trato? ¿Por qué digo de los adolescentes? Porque los adolescentes no son ni niños y no son adultos, y cuando les conviene quieren ser adultos. Pero muchas veces los papás no les confían como si fueran adultos. Y ellos pues, ya estoy grandote, ya estoy grandota, tú ya cometiste tus errores, yo no soy como tú. En fin, es un drama familiar, ¿no? El asunto es que aquí Pablo está tratando a Filemón como un adulto espiritual. Y no le va a decir qué haga. Le dice: Filemón, somos amados. Filemón, somos perdonados. Aquí te mando a Onésimo a ver qué haces con él. ¡Oh! ¿Te imaginas? Y Onésimo no solamente se robó a él mismo, porque como le pertenecía a Filemón, pues Onésimo costaba una feria. ¿Y si se llevó a toda la familia? ¿Y si se llevó comidita para subsistir o unas herramientas para trabajar? Era una lana. Y Pablo le dice: ahí te va a llegar Onésimo. Honestamente no creo que Pablo mandó a Onésimo, pero no sé. Yo pienso que Onésimo dijo: es lo justo, es lo que tengo que ir a hacer ahora que he sido amado y he sido perdonado. I appeal to you on the basis of love. Pablo estaba apelando al amor de Jesús en la vida de Filemón. No a cómo Filemón se sintiera, no a cómo él creció cuando era chiquitito, no a su cultura, no, en base a su amor. Porque muchas veces a nosotros lo que le da forma a nuestras relaciones es nuestra cultura, es de donde venimos, es del rancho en donde así nos gritaban y nos trataban, y si te peleas le pones la ley del hielo de por vida al individuo. No estás en tu rancho ya. No estás en tu cultura ya.
No te identificas de una manera o de otra con un reino de este mundo. Tu ciudadanía es en el reino de los cielos y ahora te comportas como un ciudadano, una ciudadana del reino de los cielos. Nadie entra a esta ciudadanía sin perdón. ¿Qué tal? ¿Y qué acaso no fue lo que Jesucristo dijo? Si ustedes no se perdonan los unos a los otros, mi Padre que está en los cielos no los va a perdonar a ustedes. Esas son palabras grandes y donde nos podemos poner a alegar, no, pero si yo acepté a Jesús, eso es más grande que no haber perdonado. No, el asunto es consistencia. Si eres perdonado, tienes que perdonar. ¿Qué implicaciones de este pasaje, verdad? Híjole, ya me estoy imaginando las reconciliaciones que va a haber después de este servicio. Las llamadas por teléfono. Las reuniones de viejos amigos. De familiares con los que ya tienes mucho que no hablas, pero que todavía amas y extrañas. Y lo peor es que ya ni te acuerdas por qué se enojaron. Onésimo también era un hijo de Pablo, un hijo espiritual de Pablo. O sea, Filemón fue alcanzado por la predicación de Pablo. Onésimo es alcanzado por la predicación de Pablo. El rico y el pobre, el dueño y el esclavo. El que hospeda en su casa la iglesia porque tiene mucho, y el que está huyendo porque no tiene nada y quiere un mejor futuro. El Señor los salva por la predicación de Pablo a los dos. Y ahora son familia, pácatelas. Ahora son familia. Verso 11. Híjole. Antes de llegar al verso 11, ya me quiero acabar este mensaje, ¿eh? Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Y esa es la otra dinámica que también no cabe en mi cabeza y me hace sentirme bien emocional. Porque el individuo que está escribiendo esta carta está en prisión. No es alguien que le está gozando y le está pasando muy bien en la vida. Pero es alguien que escribe acerca del perdón y escribe acerca del agradecimiento a los colosenses, y él está en prisión, pudiendo odiar a todos los que lo tenían bajo opresión. Se está ganando a los que están en la casa de César, se está ganando soldados, se está ganando siervos, se está ganando a personas en autoridad con el evangelio del amor y del perdón de Cristo Jesús. Pablo no es un personaje pasivo en esta carta, es un personaje que ejemplifica, que pone a relucir cómo se deben de tratar un Filemón y un Onésimo, en donde no importa la jerarquía en donde estás socioeconómicamente, en donde no importa el color de tu piel o el idioma que tú hablas, tú eres parte ahora de la familia del Señor, y ya no hay división entre esclavo y libre, griego, judío, mujer y hombre. Y fíjate nomás lo que dice el apóstol Pablo después. En otro tiempo Onésimo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. ¿Qué piensas de la persona que no has perdonado? Hablas de él o de ella como Paquita la del barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que le roba su humanidad? Y si son cristianos,
¿Dudas de su relación con Dios? Es increíble lo que el perdón no hace, pero es más increíble lo que el perdón hace. Ahora te va a ser útil. Me fue útil a mí aquí, me hubiera gustado quedarme con él, pero él quiere ponerse a cuentas, quiere ir a ponerse a cuentas contigo. ¿Sabes qué? Si lo aceptas en la iglesia, si la iglesia lo recibe, este hombre va a ser un gran hombre de Dios y va a ser de gran utilidad. ¿Cuántas relaciones hemos cortado en nuestra vida porque pensamos que son inútiles? Y si somos honestos y honestas, muchas de esas personas harían un impacto muy bonito y positivo en nuestras vidas, o podríamos por lo menos ministrarles acerca del Señor. Pero no, nos ponemos en nuestro pensamiento necio y nos hacemos daño a nosotros, y a lo mejor esos individuos ya ni se acuerdan de nosotros, están viviendo la vida muy tranquis y nosotros todavía con la amargura, con el enojo. Y por eso tenemos que perdonar, porque es por nuestro propio bien. Perdonamos por nuestro propio bien. We forgive for our own good. Mira lo que dice Efesios 4:31, una de las cartas que iba también llevada por Tíquico y ahora en compañía de Onésimo, ahora a una región diferente, pero una iglesia muy similar. La iglesia de Efesios 4:31 dice: abandonen toda amargura, abandonen toda ira y enojo, gritos y calumnias y toda clase, toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. ¿Qué tal? Consistente el apóstol Pablo, ¿verdad? No les manda un mensaje a unos y otro mensaje a otros. The message is so consistent. Ephesians, Colossians, Philemon. You guys need to forgive as you have been forgiven. Ustedes necesitan perdonar como han sido perdonados. Pónganse de pie, por favor.